Vino a Galilea. Jesús ha sido atacado siempre. Desde que Jesús se presenta, desde que Jesús nace, es atacado. Y hay una serie de persecuciones que querían encontrar a Jesús y matarlo cuando aún era un bebé. Jesús siempre fue atacado, y lo podemos ver claramente por los fariseos, por los saduceos, por el Sanedrín, que era el cuerpo político religioso de Israel, por los romanos. Cualquiera que pudiera ver a Jesús, seguramente ahí habría un ataque. El mismo pueblo judío sentencia a Jesús y lo manda a la cruz. Y hoy y a lo largo de la historia hemos podido ver ataques del judaísmo mismo, del islamismo, del hinduismo, del budismo en contra de Jesús. Y hay un demérito hacia lo que es Jesús. También lo podemos ver inclusive en las escuelas, con los académicos, con los intelectuales, con los mismos políticos. Y Jesús constantemente es atacado. Ya no se diga por los ateos o agnósticos. Y nadie ni nada ha parado el evangelio de Jesús hasta el día de hoy. Nadie ha prevalecido contra Jesús hasta el día de hoy. La mayoría de sus descalificadores, de sus detractores, regularmente desconectan al Jesús histórico del Jesús de nuestra fe hoy. Tratan de desvincular a ese Jesús histórico de nuestra fe, de cómo vemos a Jesús hoy. Argumentan que tenemos una fe no razonada. Eso es un argumento. Es que tienen una fe no razonada. Y luego mezclan los errores de la religión con la fe y atacan nuestra fe en Jesús. Tanto los errores de la religión católica como los errores de la religión protestante y de todas sus variantes, los tratan de enmarcar y mezclar como si esos errores religiosos fueran Dios, el Espíritu Santo o Jesús. Y no hay nada más subjetivo que eso. Hay una siembra de duda, y esa siembra de duda hace que muchos dejen de creer. Pero la verdad en la que creemos es una verdad objetiva. La verdad en la cual fundamos nuestra fe en Jesús es una fe razonada. Debemos de ser objetivos. Jesús no es una religión. Jesús no tiene una religión. Jesús no pertenece a una religión. Por otro lado, el Jesús histórico no debe de ser desvinculado del Jesús real de nuestra fe hoy. El Jesús de mi fe hoy está totalmente vinculado al Jesús histórico, al Jesús que existió. Y la base de nuestra fe no es solo si siento espiritualmente la presencia del Espíritu Santo, de Jesús y Dios Padre hoy, sino que hay evidencias históricas de que Jesús vino, murió y resucitó. Tenemos evidencias. Nuestra fe no es una fe no razonada, nuestra fe es una fe total y completamente razonada y con evidencias. La evidencia de su nacimiento, de su crucifixión y de su resurrección son abrumadoras. Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan no representan propaganda fanática religiosa. Representan evidencia histórica del Jesús real. Representan el testimonio de testigos oculares que vieron a Jesús nacer, vivir y morir y resucitar. Y estas evidencias han tenido el escrutinio de historiadores y de arqueólogos por siglos y siglos y siglos. Y la evidencia sigue firme. Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Y hoy vive y está a la diestra del Padre. Hubo más de 500 testigos oculares de la resurrección de Jesús.
Son evidencias fuertes. Los 4 evangelios y los otros 23 libros del Nuevo Testamento en el cual fundamos nuestra fe en Jesús son evidencia de la resurrección de Jesús. En cada uno de estos evangelios y en el Nuevo Testamento, desde Hechos hasta Apocalipsis, se habla claramente de la resurrección de Jesús. Jesús no fue un profeta más. Jesús no fue un maestro más. Jesús no fue un filósofo prominente. No, Jesús es Dios, el Hijo de Dios Padre encarnado, y del cual hoy te quiero hablar. Hoy te quiero hablar de una fe razonada, histórica y con evidencia. Hoy te quiero hablar de un camino, de una ruta, con un punto de reunión final que se llama Galilea. Galilea es una región en el norte de Israel, colindando con el mar de Galilea, en donde la principal actividad económica era y es la pesca. Y hoy te voy a hablar de un pescador también. Después de ser bautizado por Juan el Bautista y de pasar 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás, Jesús vuelve a la región de Galilea, y ahí en la región de Galilea comienza su ministerio. Ese es el lugar donde Jesús comienza ese caminar de 3 años, el cual lo iba a llevar a la cruz. Pero ahí también Jesús, en esa misma región, iba a volver después de su muerte. Jesús, ya resucitado, habría de volver a la región de Galilea a hacer algo, a hacer un suceso que iba a marcar la historia de la humanidad, de la iglesia, de ti y de mí. Una historia que tiene que ver con los discípulos, pero que también tiene que ver contigo y conmigo el día de hoy. Jesús no es un Dios del pasado. Jesús es un Dios del pasado, presente y futuro, y hoy nos quiere hablar a ti y a mí. Así que ese camino a Galilea, hoy no quiero que lo enmarque solamente en la cuestión histórica en la cual basamos nuestra fe, sino en un camino en el cual Jesús se quiere encontrar contigo personalmente hoy. Es un camino, es un lugar donde Jesús quiere tener un encuentro contigo hoy, aquí en este lugar. No viniste aquí solo para venir a cantar y a celebrar a Jesús. Viniste aquí para encontrarte hoy con Jesús y su Espíritu Santo, porque hoy Dios quiere hacer algo en tu vida que va a ser un antes y después, va a ser un parteaguas. Y hoy yo le pido al Espíritu Santo que tu corazón esté receptivo, que tu corazón esté abierto, que tu corazón esté susceptible a lo que Él te quiere hablar hoy. Así que hoy yo te pido que no te distraigas. Mateo 26, 30 al 32 nos dice: luego cantaron un himno, hablando de Jesús y sus discípulos, y salieron del monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, les dijo Jesús, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Eso le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Jesús ya había predecido su muerte varias veces antes de esta ocasión, pero pareciera que a los discípulos no les caía el 20. Estaban celebrando la Pascua, acababan de cenar e iban caminando cantando una canción Jesús y sus discípulos. Y ahí Jesús les dice estas palabras: ¿cómo te sentirías tú si hoy tú supieras que mañana vas a morir? ¿Cómo te sentirías tú hoy si mañana supieras que no solo vas a morir, sino que vas a morir en la peor de las muertes? ¿Cómo te sentirías tú si no hay ninguna duda y posibilidad de que tú te escapes de esa muerte? Porque tú seguramente vas a estar en ese lugar, en esa cruz, en esa silla eléctrica, en esa cama de hospital, y ahí vas a dejar de respirar.
¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te despedirías de tu familia? ¿Cómo te despedirías de tus hijos? ¿Qué palabras usarías para decirle a tus hijos, ya me voy, ya no estaré aquí, ya no volveré? ¿Cómo te despedirías de tu esposa? ¿Cómo te despedirías de tu familia, de tus amigos? ¿Cómo lo harías? La posición de Jesús no era cómoda. Y aunque era el Hijo de Dios, estaba limitado a un cuerpo, porque Él era un Dios encarnado. Era un Dios que sentía igual que tú y que yo, que le dolían los golpes, que le dolían los clavos, que le dolía la corona de espinas. Era un Dios encarnado, limitado en un cuerpo humano, igual al tuyo y al mío. E iba a sufrir la peor de las muertes, pero el plan ya estaba hecho. El plan ya se había planeado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, y era un plan que tenía que ejecutarse. La profecía que Jesús le daba a sus discípulos es que el rebaño iba a ser dispersado. Hablando del rebaño, hablando de sus discípulos, iban a ser dispersados. Su muerte la iba a tener que enfrentar solo. No iba a estar ahí su esposa, no iban a estar ahí sus hijos al lado de la cama del hospital, no iba a estar nadie, iba a estar solo completamente. Lo iba a abandonar y lo iba a traicionar Pedro. Lo iba a abandonar y lo iban a traicionar sus demás discípulos, Jacobo, Juan, Andrés, todos lo iban a traicionar. Pero sobre todo iba a pasar algo en esa cruz, y es que el Padre iba a abandonar a Jesús ahí. Dios Padre, el cual había estado con él siempre y sigue estando, lo iba a abandonar. Y eso era lo más difícil, y eso era lo más doloroso. Así que antes de volver a ver a sus discípulos en Galilea, Jesús habría que hacer varias paradas antes de encontrarse otra vez con ellos resucitado en Galilea. El inicio de este viaje estaba en la Pascua, en esa celebración en la cual iban cantando en el camino, y de repente Jesús se para y les dice, ¿saben qué? Voy a morir, pero voy a resucitar y los voy a ver en Galilea después de resucitar. Y en medio de ese lugar donde se celebraba la Pascua y de Galilea iba a haber varias paradas que Jesús tenía que hacer. La primera parada fue cuando Pedro lo traicionó 3 veces. Ahí estaba Jesús ya prendido en la casa del sumo sacerdote, y Jesús le había dicho, Pedro, me vas a traicionar antes de que cante el gallo. Y Pedro, ahí en Mateo 26:35, le dice, Señor, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Lo aprenden, va a la casa del sumo sacerdote, y ahí empieza a negar una y otra vez Pedro a Jesús delante de los demás que lo acusaban. Y cuando canta el gallo, y después de haberlo negado la tercera vez, se entrelazan las miradas de Jesús y Pedro. Y ahí Pedro comienza a llorar amargamente. ¿Cómo te hubieras sentido en esa primera parada? ¿Cómo te hubieras sentido al ver a Pedro negarte por tercera vez? Pedro era un favorito y ahí lo estaba negando. Hubo una segunda parada antes de esto, y esa segunda parada fue en Getsemaní, antes de que Jesús fuera prendido. En esta parada Jesús les dice a los discípulos, vamos a orar, pero los discípulos se quedan dormidos. Jesús les vuelve a decir a los discípulos, vamos a orar, acompáñenme, pero se vuelven a quedar dormidos.
Y después de que esta escena la ve Jesús, va solo y ora con el Padre. Y en Mateo 26:39 ora y le pide 3 veces: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Si puedes, pasa de mí esta copa de sufrimiento, Señor. Le oró Jesús al Padre. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el sin embargo más costoso de la humanidad de esta tierra. Ese pero, ese sin embargo, es el sin embargo más costoso que ha existido. En donde el mismo Dios dijo: no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Yo no sé cuántos sin embargos o peros le haya regalado a Dios. Yo no sé cuántos peros le hayas tú dado a Dios. Solamente tú y Él lo saben. Ese pero de decir: pero no se haga mi voluntad, Padre, que se haga la tuya. O ese sin embargo: no se haga lo que yo quiero, Dios, sino lo que tú quieres. Yo no sé, solamente tú lo sabes. Y es que el problema del cristianismo hoy es que no estamos dispuestos a regalarle a Dios esos peros o esos sin embargos. No estamos dispuestos a regalarle a Dios y decirle que no se haga mi voluntad, pero no se haga mi voluntad, sin embargo no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. Hoy tenemos un cristianismo muy cómodo. Y Dios está por derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Esa profecía se va a cumplir. Y se va a cumplir en la iglesia. Y la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia son los seguidores de Jesús, que conviven juntos y van a una misma dirección. Eso es la iglesia. Y Dios está a punto de derramar su Espíritu. Pero cuando Dios nos habla esa profecía en Joel, hay una cláusula 10 versículos antes de que diga esa promesa. Y esa cláusula dice: el que se volteara a mí, el que se vuelva a mí. Entonces pasa 9 versículos y dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que toda carne que se vuelva a Dios, que se voltee a Dios, que quiera seguir a Dios, ahí se va a derramar el espíritu de la promesa que viene. Viene un derramamiento como nunca ha habido antes de su espíritu. El Espíritu tú lo tienes dentro de ti, al Espíritu Santo. Tu espíritu está vivo cuando le entregas tu vida a Cristo. Pero no es lo mismo que esté vivo y que esté ahí, o que pueda estar contristado, a que se esté derramando y haya una plenitud. Y esa plenitud Dios la va a cumplir en estos días. Pero hay que cargar una cruz. Hay que cargar una cruz, hay que negarnos a nosotros. Hay que negar nuestros planes y nuestros deseos. Eso es tomar una cruz. La tercera parada es precisamente esa. Jesús fue a la cruz. Jesús fue a la cruz, fue arrestado, fue llevado a la casa del sumo sacerdote donde Pedro lo negó. Después fue llevado al concilio. Fue con Pilato, Pilato se lo mandó a Herodes, Herodes se lo regresó a Pilato otra vez. Y entonces es juzgado injustamente y sentenciado. Y la sentencia es la peor de las muertes. Su mismo pueblo, el mismo pueblo judío, lo sentenció en una asamblea pública. Y no a una muerte
convencional, a la peor de las muertes, y en lugar del peor de los criminales, Barrabás. Y ahí estaba Jesús, abofeteado, latigueado, lacerado, burlado, desnudado, y con una corona de espinas. Y aún así todavía le dan una cruz y le dicen, cárgate esta cruz hasta el Gólgota. Y yo no me imagino esa vía dolorosa. No la puedo imaginar. Y me pregunto, Señor, ¿de qué me quejo? Nos quejamos por tonterías, iglesia. Que si me cae mal, no lo voy a perdonar. No, a la segunda, tercera discusión en los matrimonios jóvenes ya se quieren divorciar. No, oye, me estás pidiendo, Sergio, ¿cómo das lata? Que vengas a la oración una vez al mes. No, discúlpame. Los viernes a las 7:30 de la tarde la oración aquí. Iglesia, no viene ni el 15% de la iglesia a la oración. Pero si nos habla nuestro jefe o nuestro mejor amigo o alguien importante, estamos 5 o 10 minutos antes de la cita ahí, puntuales, y no faltamos. Y que no me toque mi juego de NFL, que no me toque mi carrera de Checo Pérez, no me la toques, pastor. Me voy a ir de la iglesia. No me vuelvas a decir. Iglesia, tenemos que madurar. En verdad tenemos que madurar. Tenemos que darle lugar a Dios que tiene. Tenemos que ver a Jesús de manera diferente a como lo vemos hoy. Y esa visión Dios se la iba a cambiar a los discípulos camino a Galilea. Y hoy Dios te quiere cambiar esa visión que tú tienes de Él y de Jesús en ese lugar que se llama Galilea, al cual hoy vamos tú y yo. Si tú estás aquí en este lugar, no tienes escapatoria. Vamos a Galilea, al menos de que ahorita te salgas de aquí. Vamos a Galilea. Y en el Calvario lo clavan, lo cuelgan. Todavía se burla un ladrón de él al lado de Jesús, pero otro ladrón no se burla, y aún Jesús ensangrentado y en agonía lo salva y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que cuando digas no tengo esperanza, cuando digas no, yo ya no sirvo para nada, no, yo ya voy a claudicar, no lo hagas. Siempre hay esperanza en Jesús. Y aquí viene la cuarta parada, antes de Galilea, y la más complicada. Dice Mateo 27:46, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Antes de su venida, Jesús siempre estuvo con Dios Padre, por la eternidad. Hoy, y después de su resurrección, Jesús siempre ha estado con el Padre. No ha habido un momento en el que Él y su papá no sean uno. Son uno, siempre han sido uno, pero hubo un instante en la historia donde no fueron uno. Y donde el Padre le dio la espalda al Hijo. Porque en la Constitución de Dios nos dice que Dios es amor, Dios es justicia y hay algo más, Dios es santo. Y la santidad también nos dice la Constitución de Dios que no puede cohabitar con el pecado. Esa es otra predicación. Y en el momento en el que Jesús va a la cruz, el pecado de toda la humanidad antes de Jesús,
Y toda la humanidad después de Jesús viene sobre Jesús. Viene sobre los hombros de Jesús y Él carga todas nuestras ofensas, toda nuestra iniquidad, todos nuestros pecados. Y ahí estaba todo el pecado concentrado, no solamente pasados sino futuros y que vas a hacer tú hoy o mañana. Ahí estaban en esa cruz. Y en ese momento Dios no puede estar con Jesús y lo tiene que dejar solo. La única sangre santa sin pecado que podía limpiar tu pecado y el mío era la de Jesús. Tiene que ser pura. Y antes de expirar y decir consumado es, ahí estaba tu pecado y el mío. El de Adán, el de Caín, el de Abel, el de Eva, el de David, el de Moisés, el de todos los hombres. Ahí estaba. Así que hoy, cuando tú convives con Dios, es gracias a la sangre de Jesús. Jesús te dio el acceso al Padre. Así que si hoy el Padre tiene una relación contigo, no es porque seas buena onda, no es porque tengas buenas obras, es porque ve la sangre de Jesús en ti. Porque si no fuera por la sangre de Jesús en tu vida, Él no podría convivir contigo. El pecado y la santidad no pueden cohabitar. Por eso dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Agárralo literal eso, y nadie de aquí vamos a poder ver nunca a Dios. Pero sí lo vamos a ver porque alguien pagó por nosotros. La sangre de Cristo Jesús te hace apto, te hace hijo, te hace aprobado y te da herencia. Así que la injusticia más grande que ha cometido la humanidad en la muerte de Cristo estaba a punto de dar un giro importante. Mateo 28, del 1 al 10 nos dice: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba el cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Jesús resucitó y Jesús estaba a punto de iniciar un viaje de Jerusalén, o de las afueras de Jerusalén, donde lo habían crucificado y lo habían sepultado, hacia Galilea. Pero antes de ir a Galilea, Jesús hizo algo. Dice el versículo 8: las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. ¿Cómo te hubieras sentido? Híjole, man. Miedo y emoción al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí será o no será? Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Qué insistencia, ¿no? De ir a Galilea. O sea, pues ya el ángel les había dicho. No, se cercioró Jesús de él mismo decirles: a Galilea y los voy a ver.
tal como lo profetizó Jesús en Mateo 26:32, después de que habían cenado la Pascua, habían celebrado la Pascua, habían tenido una cena, iban cantando una canción y paró y les dijo: voy a morir. Así, eso se estaba cumpliendo. Les dijo: se van a dispersar cuando yo muera, pero después seré levantado de los muertos e iré delante de ustedes a Galilea. Eso ya se los había dicho antes de morir. Ahora se los estaba reiterando, ya resucitado. Ahora estaba por cumplirse la profecía de Jesús. En Galilea ocurriría algo glorioso. En Galilea hoy vamos ahí y Dios te quiere hablar a ti y a mí. Juan 21:1 nos dice: más tarde, ya resucitado Jesús, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Algunas traducciones le dicen el mar de Tiberias, pero es lo mismo exactamente. Tiberias y Galilea es lo mismo. Este es el relato de lo que sucedió. ¿Qué sucedió en Galilea? Estaba Pedro, Tomás el gemelo, estaba Jacob, estaba Juan y estaban otros dos. Eran 7 discípulos. ¿Sí? El número 7 en la Biblia tiene un símbolo de completar una obra. Y Dios estaba por comenzar, iba a dar una estafeta, porque era parte de la culminación de su obra aquí en la tierra. Jesús sigue haciendo su obra en el cielo, pero en la tierra iba a culminar de hacer algo que había empezado. Y no nada más era su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Había algo más que hacer en Galilea. Había otro paso. Siempre pensamos en Jesús, en su nacimiento, y estamos en Navidad y algunos pondrán algún pesebre, no sé. Y luego siempre estamos en Semana Santa celebrando su muerte y su resurrección. Pero hay algo después de la resurrección. Y ahí en Galilea está a punto de ocurrir. Así que ahí están los 7. Pedro dijo: voy a pescar, le dijo a los otros 6, voy a pescar. Los demás dijeron: vamos contigo, Pedro, vamos todos a pescar. Y pasó que no pescaron nada en toda la noche, nada. Aquí pasa algo muy bello. Al amanecer Jesús aparece en la orilla del mar. A lo lejos, a unos 100 metros, les dice y les grita: amigos, amigos, pescaron algo. Ya sabía que no habían pescado nada. Jesús tiene sentido del humor también. Amigos, pescaron algo, así como medio sarcástico, ¿no? No, dicen los discípulos a lo lejos. No, contestaron, no. Entonces les dijo: echen las redes a la derecha. A la derecha, echen las redes a la derecha. Y tendrán pesca. Ya empezó la conversación. Ellos lo hicieron, dice el 21:6 de Juan. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Y ahí Pedro dijo: ¡es el Señor! ¡Miren! ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! Y se echó Pedro al agua y comenzó a nadar 90 metros. Fue la nadada tipo Michael Phelps. Los 90 metros más rápidos de nado de crawl de la historia, me imagino. Y va Pedro, imagínate, Pedro lo había traicionado. No una, no 2, 3 veces. Y aparte, cuando lo traicionó la tercera vez, se entrelazaron las miradas. No, hombre, pues mirada matadora. Pedro, dicen la palabra, que se echó a llorar amargamente. Entonces Pedro dijo: no, yo aquí
aquí resuelvo el asunto, porque si no toda la vida me va a traer eso persiguiéndome. Y va con Jesús y nada con Jesús. Y va, y ahí cuando en el 21:8 de Juan dice: los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Ahí Jesús estaba por hacer algo muy significativo. En el 21:9 les dice Jesús: aquí les tengo su desayuno preparado. Jesús les estaba cocinando panes y pescados y les tenía el desayuno preparado. Y luego en el 21:10 algo pasa. Le pide a Pedro, Jesús le pide a Pedro que saque la red con la pesca. ¿Por qué? Pues si ya tenía Jesús el desayuno listo, ya tenía los pescados cocinados, ya tenía el pan horneado, ¿para qué quería más pescados? Ahorita lo vamos a ver. 3 años atrás de este suceso, algo similar ocurre. Acaba Jesús de llamar a sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacob, a Andrés, los llama, les hace un llamado de seguir a Jesús. Y Jesús sube a la barca de Pedro, ¿sí? Y le dijo: vamos a aguas profundas y vamos a echar las redes. Y Pedro diciendo: Señor, no me digas a mí, tengo toda mi vida pescando. ¿Cómo crees? Toda la noche estuvimos pescando y no salió nada. Vamos a aguas profundas. Vamos a aguas profundas. Pedro dijo: pero no hemos pescado nada en toda la noche. Pero echaré las redes nuevamente, Jesús. Dice Lucas 5:6. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Jesús llamó a Pedro en Galilea 3 años atrás. En esa misma región, Jesús llamó a Pedro, siendo Pedro un pescador de pescados. Y hoy se encontraba con Pedro y otros 6 discípulos en Galilea también. 3 años atrás Jesús le dijo a Pedro, a Andrés, a Juan y a Santiago o Jacob, como le quieran decir. Les dijo algo: echen las redes. Ahora Jesús, resucitado, les dijo exactamente lo mismo: echen las redes. 3 años atrás pescaron tanto que se hundía la barca. Dicen Lucas, se hundía, era una y luego pusieron más pescados en otra y las 2 se hundían. 3 años atrás. Ahora pescaron tanto que no podían sacar la red de tantos peces. 3 años atrás les dijo: yo les enseñaré a ser pescadores de hombres. Y hoy Jesús resucitado estaba por cerrar el ciclo de preparación para cumplir esa promesa. Estaba a punto. Los discípulos y Pedro en específico veían a un Jesús que pescaba personas, iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, hacía milagros, hablaba del evangelio, la gente se asombraba, la gente era sanada, era exorcista y le sacaba a los demonios. Era algo impresionante, pero todo lo hacía Jesús. Los discípulos administrativamente le ayudaban en algunas cosas, pero el que lo hacía era Jesús. El que lo hacía era Jesús. Y ahora estaban a punto de ser llamados para hacer exactamente lo mismo que Jesús. No podemos, iglesia, tú y yo, ser utensilios efectivos. No podemos ser utensilios útiles para que podamos hacer la obra de Dios si vemos a un Jesús en la cruz,
si vemos un Jesús que Él hace las cosas y va por los pueblos y no vemos a un Jesús resucitado? Tenemos que ver a un Jesús distinto. La diferencia del cristianismo con otras religiones es, número uno, la resurrección y número dos, el Pentecostés. Fuera de esos dos eventos somos iguales que todas las religiones. A lo mejor poquito mejores o no, pero los mismos principios y morales exactamente o muy parecidos. La diferencia de nuestra fe cristiana es la resurrección y el Pentecostés. Y al menos que no aprendamos, iglesia, a ver la resurrección de otra manera, como a lo mejor hoy la vemos, no vamos a poder ser efectivos. No vamos a poder hacer la diferencia. Pero hay otra gran diferencia, aparte de la resurrección y el Pentecostés, con las demás religiones. Y es que nosotros predicamos la verdad. No porque yo sepa la verdad o en mi capacidad esté la verdad, sino porque Jesús es el único camino, verdad y vida. Esa es una gran diferencia. Y esa gran diferencia, que fue la resurrección, el Pentecostés, ahora hay otra gran diferencia que tú y yo tenemos que cumplir. Y es decirle la verdad a la gente. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Jesús es la resurrección. Jesús es tu libertad y la del vecino y la de tu familia y la de tus hijos y la de tu esposo y la de todo tu vecindario y de toda la gente que conoces. Esa es la verdad. Pero ahora los discípulos veían a Jesús de manera diferente. Ya no nada más lo veían como libertador, sanador, sino veían a Jesús con un cuerpo glorificado, resucitado. Y no solamente ellos, sino 500 testigos más oculares. Y cuando crees no solo en Jesús, en ese Jesús de la cruz, sino en el Jesús resucitado, tu perspectiva cambia. Pasas de ser un cristiano nominal a un seguidor de Jesús. Pon atención. Pon atención porque esta palabra es para ti. La mayoría de nosotros vemos a Jesús en la cruz. Y ahí nos sentimos salvos. Ahí sentimos que tenemos salvación y vida eterna y estamos seguros. Pero no vemos al Jesús resucitado. Y cuando tú ves a Jesús resucitado, tú ves esa misma resurrección en tu vida. Tú no, Jesús fue a la cruz, pero la Biblia nos habla de que tú fuiste a la cruz con Jesús. Y si tú fuiste a la cruz con Jesús, porque dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, si realmente fuiste con Jesús a la cruz, realmente resucitaste con Jesús. Y si realmente fuiste a la cruz, entonces tienes tú que vivir una vida de resurrección, la cual Jesús vivió. Y esa vida de resurrección es una vida gloriosa, es una vida efectiva, es una vida donde hay milagros, es una vida donde las familias son transformadas, es una vida donde los hijos y los padres se reconcilian, es una vida donde tus intereses están al final y los demás están por delante, es una vida donde ya no te debes a ti, ya le debes a los demás, es una vida donde te pones al final de la fila y eres el primero, es una vida donde tú estás dispuesto a dar tu vida por Jesús y ahí ganas la vida. Esa es la vida de resurrección. Esa es la vida a la cual estamos llamados tú y yo, y que Jesús quería revelarle a sus discípulos. Ya no voy a ser yo, van a ser ustedes. Y ahí en ese lugar, después de que los discípulos ven a Jesús resucitado, lo ven diferente, lo ven glorioso, lo ven realmente como Él es, ahí Jesús llama a sus discípulos. Así que si tú estás esperando un llamado para ver cuál es el propósito de Dios en tu vida, tienes que ver a Jesús resucitado, no en la cruz.
Tienes que ver un Jesús diferente, un Jesús distinto, un Jesús poderoso, un Jesús real, un Jesús no religioso, un Jesús genuino. Ese es el Jesús que tenemos que ver, porque cuando vemos a ese Jesús, Él nos va a revelar su llamado. Le dijo a Pedro, ahí mismo, apacienta mis ovejas. Después, poco después, le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los llamados. ¿Quieres un propósito en tu vida? ¿Quieres realmente saber por qué estás aquí? Ve a Jesús resucitado. Hoy ve a Jesús resucitado. No lo vuelvas a ver en la cruz. Velo resucitado y a la diestra del Padre. Y ve a ese Jesús que va a volver a la tierra y va a gobernar con vara de hierro, porque va a volver. Entonces vivimos nominalmente muchas veces, y los discípulos y Pedro se veían ellos otra vez como se veían 3 años atrás. Cuando estaban pescando, antes de que Jesús los llama al desayuno, antes de que Jesús les dice pongan las redes a la derecha, los discípulos estaban comenzándose a ver ellos mismos como se veían antes de que los llamara Jesús 3 años atrás. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que retrocedes? ¿Te ha pasado que tu concepto de ti dice, no, yo no sirvo para esto, voy a volver a pescar pescado? Estás llamado a pescar hombres, iglesia. Hoy tu llamado y tu encuentro a Galilea con Jesús y con Dios te dice, tu llamado no es a pescar pescados, tu llamado es a pescar hombres. Y ese es el llamado que les había dado 3 años atrás y que los había preparado, y que en ese momento, cuando Jesús les aparece, ellos están pues con los ánimos en el suelo. Y Jesús dice, tengo que ir a Galilea porque les tengo que confirmar cuál es su visión, cuál es su propósito, cuál es su llamado. Y hoy, iglesia, es lo que Dios quiere hacer contigo. Hoy Dios te recuerda, no eres un cristiano nominal, no eres un cristiano más, no eres un cristiano de domingo, no eres un cristiano común y corriente. Estás llamado a pescar hombres, no peces. Pero tú no vas a entender eso y no se te va a revelar si no ves a Jesús como realmente es. Jesús resucitó. Jesús ya no está en la tumba. Jesús ya no está en esa cruz. Jesús resucitó. Y hoy nos mandó al Consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí porque el Espíritu Santo es el que te va a convencer a ti y a mí de esto que te estoy hablando. Por más que yo te diga, por más que se lo cuente, por más que te haga llorar o reír, yo no voy a hacer nada. El que va a hacer todo es el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿le vas a dar un pero a Dios? ¿Le vas a dar un sin embargo, no quiero hacer mi voluntad sino la tuya? ¿O vas a seguir a Machado? En ti, en ti, en ti, en ti, en yo, en yo, en yo, en yo. Hoy tú puedes regalarle a Dios un sin embargo, no haré mi voluntad sino la tuya. Hoy le puedes regalar a Dios un pero, no haré mi voluntad sino la tuya. Pero eso te lo va a revelar el Espíritu Santo. Puedes seguir viviendo una religión, puedes seguir viniendo aquí los domingos, inclusive puedes venir una vez al mes a la oración que hacemos y a los estudios bíblicos. Pero ¿sabes qué? Si tú no le empiezas a hacer caso al Espíritu Santo, tu vida no va a cambiar. Y un día sí, entrarás al cielo, serás salvo. En su misericordia, y porque tú tienes tu fe en Jesús, vas a ser salvo. Pero no vas a cumplir el propósito que Dios tiene para aquí en esta tierra. Porque hay algo más aparte de la cruz. Hay algo más aparte de tu salvación y que te vayas al cielo.
Hay algo más, iglesia. Nos quedamos como iglesia en la salvación y en la cruz, y está bien, te vas a ir al cielo. Pero hay algo más que estás desperdiciando, y ese algo más, por eso estaba tan afanado Jesús en decirles: nos vemos en Galilea. El ángel les dijo: nos vemos en Galilea. Yo me le aparezco a María, a las dos Marías, y les digo: díganles que nos vemos en Galilea. Y Dios se aparece en Galilea, listo a la cita, con desayuno listo, con un speech listo, con un mensaje listo, para que se le haga revelación a esos discípulos que estaban ahí. No faltes a la cita. Jesús está aquí. Jesús está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y realmente somos una iglesia activa, iglesia. Perdóname. Te voy a caer gordo los domingos, pero mi compromiso es decirte la palabra que Dios me da. Si a uno le cayó el saco, póngaselo, en vez de que ande criticando al pastor. Perdóneme, pero no voy a dejar de decir las cosas porque alguno u otro esté cómodo o incómodo. Somos una iglesia que somos pescadores de hombres. Este local no es permanente, es temporal. Y no queremos la iglesia para que sea una iglesia de 5,000 por los números o la fama. No, queremos que esos 5,000 se entreguen a Jesús, para que cuando lleguemos al cielo le demos cuentas a Dios y le digamos: Señor, te fui fiel. No pesqué pescado solamente para mí, no, pesqué hombres para ti, Padre. Queremos ser una iglesia activa, una iglesia comprometida, una iglesia que llega temprano los domingos, una iglesia que no se queja por lo que dice el pastor en el púlpito, una iglesia que viene a la oración una vez al mes, vamos todos a venir, una iglesia que cuando tiene que cancelar algo por poner en primer lugar a Dios, lo pone, y no es las 4 paredes, es tu corazón para Dios. No es tu corazón para el pastor, no es tu corazón para Cindy, no es tu corazón para los líderes, no es que tengas que quedar bien con nadie aquí, con el único que tienes que quedar bien es con Dios. Y si no es revelado eso en tu vida, perdóname, no es tu iglesia. Roca no es tu iglesia. Cualquier pastor me crucificaría si digo esto. Bueno, no cualquiera, muchos. Porque no es nada popular. Pero aquí yo no estoy por ser popular. La palabra de hoy es: estamos en Galilea, apacienta mis ovejas. Deja de seguir al pastor, deja de seguir al líder, deja de seguir a tu amigo que te invitó y empieza a sentir que el llamado que Dios tiene para ir a pescar hombres es tuyo. No es mío ni del líder, es tu llamado. Tu llamado en Galilea hoy es tuyo y de Dios. Y hoy nada más te vine a decir el mensaje. Yo soy el mensajero, pero la fuente del mensaje es Dios para ti. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. La resurrección, la vida de resurrección, trae una vida en abundancia. Pero no solamente trae vida, trae visión y trae un llamado. Y al menos que no se nos revele un Jesús resucitado, esto no va a ocurrir. Dice Mateo 16:25: si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Un versículo antes, en el Mateo 16:24, dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Hubo una gran diferencia
entre el primer llamado y Galilea. En el primer llamado de Pedro se rompieron las redes. En Galilea no se rompieron las redes. En Galilea dice Juan 21:11, así que Simón Pedro, cuando Jesús le dijo, ve a traer más pescados, aunque ya Jesús les tenía el desayuno listo, Jesús les quería enseñar algo. Quédate con esto, iglesia. Simón Pedro dijo, ok, voy. Jesús les dijo, trae más pescado. Simón Pedro salió. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 peces grandes y aún así la red no se había roto. Cuando tú llegas al punto de ver a Jesús resucitado y creer lo que la Biblia dice de que tú ibas con Él y tú también resucitaste en espíritu, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Tu espíritu Jesús lo resucitó. Hoy vive. Hoy no solamente vives con tu alma y tu cuerpo. Hoy eres tripartito y vives cuerpo, alma y espíritu. El espíritu Dios te lo dio para relacionarte con Él, porque Él es espíritu. Así que esa resurrección tiene que ver con tu espíritu aquí. Y un día cuando estés en el cielo, tu cuerpo también va a resucitar. Pero hoy, esa resurrección, hoy la vamos a aplicar a nuestro espíritu. Hoy tienes una vida nueva, naciste de nuevo en Cristo. Tienes un espíritu nuevo que Dios ha puesto en ti. Cuando tú vives en el espíritu, estás resucitado, pero se te tiene que revelar. Tú fuiste a la cruz, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y también resucitaste. ¿Quieres vivir una vida de resurrección? Tienes que pasar por la cruz. No hay de otra. Y en la cruz te niegas a ti mismo. En la cruz perdonas. En la cruz dejas de tener resentimiento. En la cruz dejas de chismear y criticar. En la cruz te niegas a ti mismo para que Cristo viva en ti. Ahora, si tú te quieres quedar en la cruz, pues está bien. Pero hoy el llamado no es a que te quedes en la cruz, es a que pases a una vida de resurrección. Y en esa vida de resurrección, cuando tú ves a Jesús resucitado y tú sabes que vas con Él, entonces ¿sabes qué va a pasar? Tus redes no se van a romper. Tus redes no se van a romper. Y va a haber fruto al 100%. Así que si hoy tu vida no tiene frutos, si sigues estancado en el rencor, si sigues estancado en que estás trabado con alguien, si sigues estancado en que no has ganado una vida para Jesús en mucho tiempo, es porque tienes que pasar por la cruz para poder llevar una vida de resurrección. Este llamado es para ti y es para mí. Y Jesús lo hizo. Pedro pasó de ser un traicionero y un pescador de pescados a alguien glorioso en el cual Dios fundamentó su iglesia, en el cual Dios usó para que con su sombra la gente fuera sanada, porque Dios entendió este mensaje. Y Galilea cambió su vida, su visión y su perspectiva. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo esté aquí. Vamos a orar para que Dios nos revele su palabra. Señor, revélanos lo que nos quisiste decir hoy. Espíritu Santo, ven. Perdona nuestros pecados. Queremos verte a ti tal y como realmente eres.
Señor, queremos comprometernos contigo. Señor, queremos hoy verte en Galilea. Queremos verte no en una cruz, sino como un Dios resucitado. Permítenos seguirte, tomar nuestra cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.